Hola, bienvenidos a una nueva lectura. Estoy leyendo este libro, El Sur pide la palabra, el futuro de una crisis europea. Esta es la segunda parte y espero que te guste. El 1 de mayo del 2004, 8 países fueron admitidos como nuevos miembros de la Unión Europea. El Banco Central Europeo inyectó más de 1 millón de euros a partir de diciembre de 2011. Su intención no fue salvar a los ciudadanos, sino salvar nuevamente a los bancos. Han salvado los bancos y han destruido a la sociedad. La actual crisis financiera y las medidas de austeridad impuestas a muchos países son terreno fértil no solo para una nueva acumulación de capital por parte de las élites financieras, sino también para el surgimiento de nuevos nacionalismos. Lo que las últimas elecciones griegas han demostrado es que las medidas de austeridad no conducen hacia el crecimiento. El camino neoliberal que sigue la Unión Europea con sus medidas de austeridad y sus ajustes estructurales nos está conduciendo a una guerra civil permanente, no solo más allá de las fronteras europeas, lugar donde nuestros soldados combaten para conseguir más democracia, sino también dentro de la misma Unión Europea, desde Grecia hasta España, desde Eslovenia hasta Croacia. Los estallidos de violencia. ¿De qué sirve nuestra aclamada libertad de elección cuando lo único que se puede elegir es o bien jugar siguiendo las reglas o bien practicar la violencia autodestructiva? La intervención activa de las masas en los asuntos políticos es precisamente aquello que más temen las élites dominantes, tanto en Europa como en el resto del mundo. La rebeldía no estalla cuando las cosas están realmente mal, sino cuando la gente tiene la sensación de que sus expectativas no se cumplen. La Revolución Francesa estalló cuando el rey y la nobleza llevaban varios decenios perdiendo de manera gradual su control del poder. Los estallidos de violencia callejera son el único medio que encuentran los jóvenes a la hora de articular su insatisfacción. En lugar de lanzarnos a proyectar nuestras fantasías de venganza contra ellos, lo que tendríamos que hacer es esforzarnos por comprender las causas profundas de estos estallidos. ¿Acaso somos capaces de imaginar siquiera lo que supone ser un joven de barrio pobre en una zona multirracial conflictiva, siendo sospechoso a priori para la policía que te hostiga sin cesar, sabiendo que no solo no tienes trabajo, sino que no lo vas a tener, y encima sin esperanza alguna de un futuro mejor? De todo lo anterior se deduce que las condiciones en las que se encuentra esa gente hacen que resulte inevitable que acaben tomando la calle por la fuerza. Los disturbios contienen un momento de protesta auténtica, en forma de respuesta irónica a la ideología consumista. Nos pides que consumamos y al mismo tiempo nos privas de los medios para que lo hagamos de la manera adecuada. Las resistencias sociales son las que reescriben la historia. De otro modo, el mismo sistema de poder permanecería vigente durante muchos siglos. Este es el gran desafío al que se enfrentan los pueblos de Europa. ¿Qué hay detrás de la generación de la deuda? Considerando el nivel material de toda la sociedad, las deudas son en cierto sentido irrelevantes, incluso inexistentes, ya que la humanidad como conjunto consume lo que produce. Por definición, no puede consumir más. Se puede hablar sensatamente de deuda solo en relación con los recursos naturales, ya que estamos destruyendo las condiciones materiales capaces de garantizar la supervivencia de las generaciones futuras. Y es ahí donde estamos en deuda con esas generaciones.
En cierto sentido, almacenamos en los bancos nuestro pasado, pero también nuestro futuro. Los bancos alemanes están llenos de nuestro tiempo. Los bancos alemanes han almacenado el tiempo griego, el tiempo portugués, el tiempo italiano y el tiempo irlandés. Y ahora los bancos alemanes exigen que se les devuelva su dinero. Han almacenado el futuro de los griegos, de los portugueses, de los italianos y así sucesivamente. Según algunas estimaciones, el 75% de los bancos de Serbia, el 90% de los de Croacia y hasta el 95% de los de Bosnia-Herzegovina pertenecen de hecho a la banca alemana, italiana y francesa. En una situación económica tan compleja como la actual, la mayoría de la gente no tiene la capacidad adecuada para tomar decisiones, pues solo quiere mantener intactos sus privilegios y no se da cuenta de las consecuencias catastróficas del endeudamiento. En el actual capitalismo global, la deuda interviene a todo lo ancho y largo de un gran número de prácticas y niveles sociales. La ideología hegemónica y el neoliberalismo se esfuerzan por propagar la lógica de la competencia de los mercados a todas las áreas de la vida social. De manera que, por ejemplo, la sanidad o la educación e incluso las mismas decisiones políticas como el voto son percibidas como inversiones de su capital que lleva a cabo cada individuo. Así, el obrero ya no es visto solo como fuerza de trabajo, sino como un capital personal que toma decisiones de inversión, correctas o incorrectas, cuando cambia de empleo, lo que trae consigo un incremento o una disminución del valor de su capital como individuo. Para la mayoría de la población, convertirse en un capital solo significa que tienes que administrar tu empleo, tus deudas, tus ingresos y la reducción de los servicios sociales que recibes de acuerdo con las normas de los negocios y de la competencia. A medida que los individuos se empobrecen conforme se reduce el salario y se les quitan las ayudas sociales, el neoliberalismo les ofrece una compensación a través de la deuda. Ya no tienen derecho a una vivienda, pero tienen acceso a un crédito hipotecario. Ya no tienen derecho a la educación superior, pero pueden pedir crédito para estudiantes. Los obreros se convierten en obreros endeudados. Los consumidores se convierten en consumidores endeudados. Los ciudadanos se convierten en ciudadanos endeudados. Para ser capaz de devolver lo que debes, hay que conseguir que tu comportamiento sea previsible, regular y calculable. Esto asegura que no te involucres en disturbios, motines o levantamientos sociales, ni presentes ni futuros, pues esto traería consigo la quiebra de la capacidad de devolver lo que se debe, sino que implica además que quede borrado en tu cabeza el recuerdo de los levantamientos ocurridos en el pasado o de toda clase de resistencia colectiva. Este sujeto endeudado es sometido constantemente a examen mediante su evaluación por parte de otros. Se valora su desempeño y los objetivos laborales en el puesto de trabajo. Se evalúa su capacidad de endeudamiento. De este modo, el individuo no solo se ve forzado a demostrar que va a poder pagar la deuda, sino que además asume la culpa individual, ya que el individuo endeudado sabe que hizo una promesa de devolver la deuda. De esta forma queda un sujeto activo endeudado. Activo porque él decide cuánto quiere invertir en su propio futuro, sea educación, sanidad, vivienda, etc. Se supone que el individuo tiene esa libertad de invertir. Lo que en realidad está haciendo es elegir su endeudamiento. La libertad de elección que le ha sido impuesta es una falsa libertad. En realidad es la forma de su servidumbre. Sin embargo, entramos en una paradoja. Cuando se firma un crédito, ni siquiera se espera que el deudor lo pague,
La deuda sirve como medio directo de control y dominación. Recordemos la incesante presión a la que Grecia está siendo sometida por la Unión Europea, que insiste en que aplique renovadas medidas de austeridad. Bombardea al sujeto con demandas imposibles de satisfacer. Esto es lo que falla estrepitosamente en las demandas exigencias de la Unión Europea. No tratan de darle a Grecia una oportunidad. Su fracaso forma parte del juego. El objetivo real que persigue el hecho de prestar dinero no es conseguir que el deudor reembolse ese dinero, sino que la deuda permanezca viva de manera indefinida, lo cual mantiene al deudor en una situación de dependencia y subordinación permanentes. La deuda es un instrumento que sirve para controlar y regular al deudor, y como tal busca sobre todo su propia reproducción y continuidad. Vivimos en una sociedad donde unos toman las decisiones y otros corren el riesgo de esas decisiones. Los ejecutivos de la bolsa de valores son quienes toman las decisiones, mientras que la gente común y corriente que paga su hipoteca es quien corre los riesgos. El partido político griego de izquierda llamado Syriza menciona que para dar fin a esta crisis en Grecia seguiría el camino de la Venezuela de Chávez, porque sostienen que es un brillante ejemplo de un país que ha sabido combinar el crecimiento económico con la reducción de las desigualdades sociales. Chávez chocó frontalmente con poderosísimos intereses económicos y ganó casi todas las batallas gracias a que gozaba de un amplio apoyo popular y permaneció siempre comprometido con la democracia. Como es obvio, el caso venezolano es diferente al griego, ya que Venezuela tenía un problema de pobreza muchísimo más grave y por otro lado contaba con una divisa propia, por lo que conservaba el poder de utilizarla en su política económica. Pero sigue siendo, pese a todo, un modelo para nosotros y para la izquierda de todo el mundo, en su idea de crear una economía social, un apoyo político para los más débiles, una política de crecimiento a partir del criterio básico de que deben primar los intereses del pueblo por encima de los de la pequeña oligarquía financiera. Chávez llevó a la práctica la frase primero el pueblo, luego los beneficios, y nos convenció de que es posible cambiar al mundo. Cabe mencionar que el líder de este partido político, Alexis Tsipras, funge actualmente como primer ministro del gobierno griego. Espero que te haya gustado esta segunda parte de la lectura de este libro, El Sur pide la palabra, el futuro de una Europa en crisis. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal. En Facebook está la lectura con números de página. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.